alza los brazos, los baja, sube las piernas, las baja, se para, da 2 vueltitas más alrededor de la mesa, se va hasta la cocina, me dice cuántos pasos hizo hasta la cocina, después vuelve, después se sienta y bueno, ya es como que es una manera de empezar a trabajar el cuerpo. ¿Vos qué decís? Entonces vos estás pensando un recorte donde el cuerpo esté en movimiento. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, yo voy a ir anotando acá las ideas. El cuerpo en movimiento, perdón, movimiento. Bueno, en principio me parece que es un poco amplio. Habría que ver, pues. Sí. A ver, ¿Quién dijo algo? Ah. Queremos ¿Me escuchar. escucha? Sí, Sí. ahí te escuchamos. No, que por lo del recorte decía que por ahí habría que ver el contenido, si es el movimiento, exactamente, no sé, por ejemplo, dentro del movimiento tengo entendido que entra el desplazamiento o la coordinación, o específicamente qué es lo que querrían trabajar del movimiento, ¿o no? Entonces acá tenemos como varias líneas. Tenemos que ver si lo que queremos trabajar es el cuerpo en movimiento, si queremos trabajar desplazamientos, ¿qué más? Pero Lucero? ¿sabes qué? No. ¿Se va por ahí o se va por otro No, camino ahí? no, porque, yo estaba haciendo algunas propuestas, pero la idea es trabajar, a ver qué pasa con mi cuerpo en la virtualidad, qué pasa con nosotros, qué pasa con mi comunicación con nosotros. Yo no los puedo tocar, mi comunicación es con determinadas personas y nada más. No hay posibilidades, a ver cómo hago para que ese cuerpo se exprese, que se piense con otros. Ay, miren cómo aprendí a usar esto, No Guarda, sé, aprendí a usar esto. después me voy a tener que decir cómo. No No sé, sé. a ver. Estoy jugando ahora, Silvia. Estoy jugando y estoy aprendiendo, te aviso. ¿Qué Si pasa alguien con más puede... Ah, mira, ahí vi que alguien pudo escribir también. A ver. Bien, ahí estamos avanzando. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? Igual me quedó ahí un error que no sé cómo corregirlo, pero bueno. ¿Qué pasa con el cuerpo en la virtualidad? Y sería, vos pensás que podría ir por el lado de la comunicación con otros. Comunicación con otros, vamos a poner así, otros. Comunicación con otros, Melis, que puede ser... solo sé que no sé nada, no sé si que me ayuden las chicas, porque la verdad es que solo sé que no sé nada. A ver ahí. Escuchar. ¿Está bien como lo puse? Está raro. ¿Qué dicen? Yo me parece que no entendí, profe, perdón. No sé si porque me conecté tarde o qué. Estamos Había entendido por pensando, otro lado. porque, ¿qué pasa? Nos piden ayuda para pensar un recorte. Pero un Ajá. recorte que implique los cuerpos en la virtualidad. Esto que acá dice en, pero bueno, a ver si lo puedo borrar. No, borré todo. Cuerpo en la virtualidad. Cuerpo en la virtualidad, ¿no? Sería más o menos por ahí. Pero es tan amplio, porque aquí hablamos de cuerpos en la virtualidad, hablamos de muchas cosas. ¿De qué Ajá. cuerpos hablamos? ¿Del cuerpo de quién, por ejemplo? Si yo quisiera preguntarme. ¿El cuerpo de quién? ¿El cuerpo de la docente? ¿El cuerpo de las infancias? ¿Los cuerpos, Ambos. cuerpos enfermos? ¿Los cuerpos sanos? ¿Los cuerpos con dificultades en su movilidad? ¿Los cuerpos de niños y niñas TEA? Miren, cuando yo digo cuerpo,
los cuerpos de los niños y las niñas que viven en las zonas rurales, ¿de qué cuerpos estoy hablando? Estamos estamos como viendo ahí desde qué lugares estamos pensando un recorte. Porque ustedes saben lo que es un recorte de la realidad. ¿Pueden como definir qué es un recorte de la realidad? Sería así a grandes rasgos como achicar el contenido para adaptarlo al contexto de lo que quiero trabajar, Claro, un o de lo recorte de que la quiero realidad es una enseñarme. foto. Claro, un recorte de la realidad es como si nosotros miráramos una foto de una situación o de un momento, de una situación, de un contexto. Esto. Y lo situamos, lo enmarcamos. Es algo que, por ejemplo, ¿vieron la imagen del Google Maps? Cuando nosotros buscamos, aparece, por ejemplo, la Argentina y ponemos, no sé, Calle Roca. Va achicando, va Sí, achicando, va achicando, hasta que llego al punto específico en el que quiero, no sé, ver Roca y H. Rodríguez. Entonces, ese es el recorte de la realidad. Es una fotografía, como si pensáramos en una fotografía, de una situación que está enmarcada en un contexto, situada en un grupo de personas, en una posición pedagógica, política, didáctica, y en un contexto natural, o sea, situada en un tiempo y espacio. El contexto natural en realidad no, es ambiente, sería, en un ambiente, que nos sitúa en un tiempo y en un espacio. Es decir, que un recorte tiene que tener esas características. Por lo tanto, si yo pongo el cuerpo en la virtualidad, no llega a ser un recorte, porque es tan amplio que es como el mundo. Ahora, ¿qué cuerpo? Claro, tenés ¿Qué cuerpo? razón. ¿Cuál podría ser el cuerpo? A ver, no sé, ¿cómo lo pondrían? ¿Cómo lo Ayúdame pondríamos? porque estoy ¿Qué como cuerpo? muy, estoy trabada. ¿Qué cuerpo estaríamos pensando acá? Porque después hablamos de cuerpos que se mueven, de posibilidades de movimientos, que pueden allí aparecer desplazamientos, contenidos hablamos. Pero cuando nosotros hablamos de cuerpos en la virtualidad del cuerpo, ¿de quién estamos hablando? ¿Vamos a referirnos a los cuerpos docentes, a los cuerpos de las maestras y los maestros que están en situaciones de clase? ¿O quizás esté pensando esa docente en el cuerpo de las infancias? Vamos a poner acá cuerpos de las infancias. A ver a dónde nos lleva. Sigue siendo amplio. Yo creo que sí. sí. Y ahí aparecerían, como decías vos, profe, de los que pueden acceder, los que no pueden acceder, o los que pueden, pero no, por ahí no está ese vínculo que se interfiere con una pantalla a veces, y un montón más. Cuerpos de las infancias. Y entonces acá ustedes dicen de a dónde acotarían. ¿En qué? Habría que achicarlo un poquito más, Por ejemplo, porque infancia, va por ahí. la categoría infancias, por ejemplo, es amplia. Y la Y pero categoría si por ahí cuerpos también. pensamos en un determinado grupo, lugar, espacio, Grupo, a ver. no ¿Cómo sé, definiríamos grupo? A ver, podríamos pensar en, no sé, niños y niñas que viven en la zona rural. A ver acá. No a ve, no ver, voy a mirar el chat porque no lo estoy límites, a ver, leyendo. estamos limitados, cuerpos con límites en la virtualidad, límites, toda esta virtualidad se presente, Uf, la diferencia de la desigualdad que puede y que no puede. Bueno. Ah, no, ahí está. No se va a poder conectar. Ah, ya me fue para arriba. Ahí está. Bueno. a ver, estoy mirando el coso. Ay, se Que me amplió. por ahora estamos. Bueno, bien. Ah, mirá, porque acá surge otro tema. Acá hay otro Están tema. escuchando, ¿no? Claro, porque habla de límites de la virtualidad. Acá ya Toda esta estamos. virtualidad hace presente las diferencias, la desigualdad de la que puede, del que puede y del que no, profe. Acá estamos Tomen, hablando ya de miren cómo, las limitaciones serían.
las limitaciones de la virtualidad. Pero ahí ya nos vamos para otro tema, no sería el cuerpo. Ahí ya nos estamos yendo. Me parece que nos estaríamos yendo para la comunicación. Entonces tal vez el recorte no es el cuerpo. Tal vez ahí el recorte, a partir de la problemática que presentamos, son las limitaciones de la virtualidad en tal lugar, ¿no? Pero depende, ¿nosotros qué queremos? ¿Analizar cuáles son esas limitaciones y cómo se resuelven? ¿O queremos que a través de las posibilidades y reconociendo las limitaciones podamos llegar a esas infancias? No sé, chicas, ¿qué quieren? Yo quiero eso. Les voy a preguntar, las voy a volver locas a preguntas. Ahora. ¿Qué queremos? Y que las limitaciones se puedan resolver y poder... A ver, ¿para qué? ¿Qué queremos? ¿Reconocer las limitaciones y superarlas? Ay, no veo lo que escribe. Mira, Meli, acá pone Sara Gray, contexto virtual, pone, y que las limitaciones, pone Yamito, y que las limitaciones se puedan resolver y poder llegar a las infancias. Acá tenemos ya, hay como perfilándose intenciones, propósitos. A ver. Falta definir el recorte, porque tiene que ser así como la fotito esa del cartógrafo que puede tomarla en situación, en texto y en contexto. Ustedes vayan leyéndome el chat. Bueno, entonces, acá por un lado tenemos, cuando nosotras definimos un recorte, vamos a ir como haciendo ese camino de cómo definimos un recorte. Lo primero que tenemos que pensar es, digamos, hacia dónde nos queremos dirigir. Nosotras acá estamos pensando que a partir de la necesidad de que alguien considera que tiene que ver, por un lado, los cuerpos, y por otro lado, las limitaciones de la virtualidad, tenemos que poder ver en el medio, o sea, entre cuerpos y virtualidad, primero, qué lo une, y cómo hacemos estallar allí los contenidos, como dice Braslavsky. Entonces, por un lado, acá que los une, ¿qué une al cuerpo y la virtualidad? Por un lado, lo que lo limita al cuerpo. ¿La virtualidad limita al cuerpo en qué sentido? Vamos a ir pensando por ahí, a ver. El cuerpo de las infancias, vamos a poner acá. Alguien te pide que la aceptes. ¿Ah, sí? Anto Solís. No. Dice, profe, ¿me acepta? Sí, Antonella. No me aparece acá. Ya ¿No? me aceptó, profe. Ya entró, ¡Ah! sí. Tarde, pero seguro. No, sí, la vi porque los que van sumándose me aparecen. Bueno, acá dice, Profe, no hay contacto... ¿Cómo? Habla. Con respecto a que usted decía ahí al cuerpo y el límite entre la virtualidad, es que por ahí nosotros estábamos acostumbradas al tema de la disponibilidad corporal, o sea, de poner el cuerpo con las infancias. Creo que va por ahí. Y esto como que por ahí nos limita, al estar del otro lado de la pantalla, hay un cierto límite en el sentido de lo que es el cuerpo. Bien, ahí tenemos una línea, tenemos una punta en la que nos tenemos que mirar. Vamos a poner acá, a ver así si puedo hacer como una llamada acá. Acá nos tenemos que mirar. Bueno, mientras te leo, dice, no hay contacto que limita el cuerpo, dice Sara Gray. Claro. Y ahora seguí. Bien. Ahí tenemos que pensar la disponibilidad corporal. ¿Cómo se da? Ah, me quedó chiquitito el cuadro. Me quise hacer la capa y no es así. No es así. Ahí está bueno, sí, más o menos. Bueno, la disponibilidad. Bueno, de repente. no importa.
La disponibilidad corporal. ¿Qué pasa con la disponibilidad corporal en la virtualidad? No solamente como docente, sino también la disponibilidad corporal de las infancias. Por ahí podemos ir viendo, ¿no? Ahí estamos como en un camino. Y allí ya nos aparecen contenidos, cuando hablamos de disponibilidad corporal, nos aparecen contenidos que tienen que ver con expresión corporal, que tienen que ver con educación física, pero también que tienen que ver con el eje de identidades de infancias cuando hablamos de la construcción de la corporeidad. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan el concepto de corporeidad? ¿A qué se refiere? De la construcción de la corporeidad. Eso es ya bien de... Lo A ver, año pasado lo tuvimos. A ver, Yami. Levantaron la mano. Admitir, ¿sí? a ver, acá Sí. dice, quería apretar el chat, perdón, jaja, no sé quién. Bueno. Bueno, ahí ya tenemos algo acá de la disponibilidad corporal que nos implica pensar en los conceptos, que corporeidad y subjetividad, sí. Ah, muy bien, muy ¿Cuál es la bien. relación ahí entre corporeidad y subjetividad? Ahí ya tenemos un concepto que es bien de los campos, que es que es en el cual se ancla nuestro trabajo, digamos. En el jardín de infantes lo que nosotros hacemos, de alguna manera, es construir subjetividad y es construir corporeidad. Entonces, Van de la mano ambos, dice a ver, acá Sara. ¿quién levanta? ¿Sí? No, que Sara decía, van de la mano. Van de la mano, sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá voy a escribir entonces, ahí está entrando cómo se construye la corporeidad y la subjetividad en jardín. De alguna manera esto nos sitúa también a pensar en cuáles son los límites al cuerpo de las infancias. A ver qué dice Anto. Anto dice, se relaciona directamente con la existencia de lo corporal, tomando en cuenta los aspectos físicos, motores, sociales y afectivos. Y acá acuérdense el papel que tienen los padres o la familia o las personas referentes de la crianza para esta construcción. Entonces acá, como ya estuvimos achicando un poco, me parece que acá achicamos bastante, pasamos de algo muy amplio como el cuerpo de las infancias a pensar en la disponibilidad corporal como una forma de construir corporeidad y subjetividad. Desde aquí podemos pensar en un recorte que nos sitúe en lo que nosotras creemos que queremos hacer o que pensamos que es posible hacer. Ya tenemos como en la cabeza de que sabemos que la disponibilidad corporal construye esto, acercamiento, afectividad, confianza, vínculo, y que hoy eso está limitado. Esto lo sabemos, eso nos da como el panorama de la situación del contexto. Mirá lo que ponen acá las dos chicas, que podría ser, digamos, una forma de resolver este recorte, que Sara pone vínculos afectivos y Yamito pone vínculos. Pero ahí podríamos con esa palabra, por supuesto enmarcada, de alguna manera, en un recorte más chiquito, trabajar todo lo que hemos venido presentando, ¿no? A partir de el problema.
Vamos a pensar entonces acá en términos de vínculos. Igual sigue siendo amplio pensar en vínculos. ¿Qué tipo de vínculos? ¿Cómo consideramos un vínculo? ¿Vínculos con relación a qué? Los vínculos. A ver, en el chat. Vayan leyendo De en el chat. confianza, A ver, Vínculos. ¿cómo? los vínculos de confianza. Vínculos de confianza. Vínculos de Bueno, confianza. acá habla los vínculos en relación, De ay, acompañamiento. se me fue, porque era Yamito que ponía en relación a la familia, algo así. Después Day Rivera, vínculos como sostén y la familia, cómo se vieron modificados, Vínculos de comunicación, confianza. familia, infancia y docente. Voy a poner así, vínculos de confianza. Bueno. Primero, a ver si le puedo hacer un cuadrito a esto. Sí, ahí va mejor. Vínculos de confianza. Entonces acá desprendemos otras dos, ¿no? ¿Qué es? Ah, no, primero es el texto. Primero es el texto. Bueno. Entonces ustedes Estaba decían, bonito. vínculos, sí, ya quiero que me quede lindo y listo para pasarlo al Word. Vínculos, perdón. ¿Cómo dijeron las chicas? Vínculos con la familia, ¿De ¿no? confianza? De confianza con la familia. Ah, sí, con las familias. Sí. Las infancias. Con las familias e infancias. Vínculos con las familias e infancias. Alguna vez que queda ahí ya no lo puedo modificar. Qué bárbaro. Bueno, vamos de vuelta. Vínculos con familias e infancias. ¿Y cuál era el otro? A ver si encaja acá también. Vínculos con familias e infancias. ¿Y el otro? No está relacionado con este, ¿no? A ver, ahí. Ahí en el chat una compañera ponía también sobre la comunicación, los vínculos de comunicación. Vínculos de comunicación, ¿entre quiénes? Entre docentes y familias. Entre docentes y familias. Entonces acá tenemos otro. Y de infancias también. Entonces acá podemos hacer acá voy a tener que hacer otra, se me hizo chica la pizarra. A ver. Se puede hacer una impresión de pantalla, ¿no? A ver. Vamos a hacer así. ¿O alguien le quiere sacar una fotito a esta pantalla? Ahí Sí, le saqué ahí le captura, puse. profe. Ah, bien. Genial. Entonces borro esta y hago una nueva. Y vamos con esta. Vamos desarmando esto, que me pareció que está bueno, ¿no? Acá tiene para guardar, pero qué interesante. Guardado. Ya está guardado. Bueno. Y ahora borramos. Entonces, teníamos acá, como en un esquema principal, vínculos entre familias, infancias, vínculos de confianza, ¿era? Sí, ¿no? Sí. De confianza entre familias, infancias. ¿Y quién más? Docentes.
y docentes. Y acá nos falta algo para que sea un recorte que nos sitúe. Nos falta La comunicación, profe, no. ¿eh? Comunicación también no habíamos dicho. Comunicación, vínculos de confianza y comunicación entre familias, infancias y docentes. Y acá nos falta algo para terminar de situarlo, que es lo que tiene que ver con el tiempo histórico y con el contexto en el cual estamos situadas. Acá en el chat, Tiempos de acompañamiento, pandemia. la virtualidad, el contexto en situación de pandemia. Bien, por ahí va. Vínculos de confianza y comunicación entre familias, infancias, docentes, con una coma mejor, en contexto de pandemia. Y también hay un contexto en el cual estamos situadas nosotras. Si fuera un recorte nuestro, tendríamos que estar hablando Del cuarto año. ¿cómo? ¿Alguien habló ahí? La virtualidad. La virtualidad, sí, porque ya, o sea, estamos hablando acá en contexto de pandemia. Y yo Ajá. estaría hablando del cuarto año. Pues el contexto de pandemia por ahí también es amplio, capaz que en la virtualidad nos sitúa más, ¿no? Sí. Ujú. En contexto de educación virtual, Sí, en cuarto año. en residencia. Bueno, en este caso, en residencia. En Ajá. residencia. Bien. En Sí, residencia. yo te cuestionaría el tema de, a ver, Me faltó una cuando segunda. yo pongo de confianza y comunicación, Ujú. ¿es parte de un recorte? ¿Puede ¿O estar es en a un lo que recorte quiero de decís vos? llegar? ¿Eh? ¿O es parte de lo que quiero? ¿O es Tiene parte que del ver con una propósito? intención, con un propósito. Bueno, a Ujú, ver. un propósito. A ver, sí, desarrollemos ahí. ¿Cuál sería el recorte? Si yo estoy hablando que esto, por ejemplo, si fuese un propósito, ¿cómo sería? Generar vínculos de confianza para la Propiciar, comunicación. Propiciar, Propiciar, generar, bien. a través de... promover. Ujú. Para Para, posibilitar una mejor comunicación, por ejemplo. Comunicación. Ujú. sí. O para llevar adelante experiencias en... La virtualidad. Fíjense cómo La se virtualidad. desarma Experiencias virtuales. claro, en este mismo recorte, cómo desarmamos para que aparezcan los qué, los cómo y los para qué. Entonces acá tenemos por un lado un recorte que todavía no es recorte, pero que tiene muchas características del recorte, pero nos parece más un propósito. Pero si yo lo utilizara este como propósito, ¿cuál entonces me dirigiría, a qué recorte me dirige? Porque de todas maneras acá hay algo en este recorte que está interesante, que es el tema de la comunicación, y que allí me parece que sí se puede desarrollar un recorte. Porque cuando hablamos de comunicación, ¿cuál es el estallido de contenidos que nos deriva? La oralidad. Vamos a desarmar comunicación. ¡Wow! A ver. Profe, nos está haciendo trabajar mucho usted. La comunicación es muy amplia. La comunicación es súper amplia. Vamos a recortarla lo más que podamos. Vamos a achicarle todo lo que podamos. ¿Qué tipo de comunicación estamos llevando adelante nosotras en este momento? ¿Qué comunicación puede haber? Verbal. Verbal que sería oral. Sí. Ujú. ¿Qué más? Pero si fuese solamente oral, la podríamos hacer nada más que por WhatsApp. No hace falta que nos por comuniquemos por el Zoom. Sí. Virtual. En el chat. Es virtual, pero hay otros elementos en la virtualidad. Claro. Acá estarían dos elementos que estamos de alguna manera corporal. Tecnológica. también.
Tecnológica a través de los sentidos. ¿Vas a seguir escribiendo, Meli? Tecnológica, estoy viendo lo del chat. Tecnológica a través de los sentidos. A ver, ahí hay que... Ah, apareció, mirá, acá está, Me escrita. ¿Cómo? Es una comunicación también escrita. Escrita. Visual, escrita, informativa, informática también. En Digital. situación de pandemia, tecnológica a través de los sentidos. Escrita. Vayan dictándome porque no lo puedo, se me fue el chat. Ah, pará. Escrita. Informativa, dice. Informativa. Bueno, vamos a ir poniendo todo, después vemos a dónde corresponde Dale. cada cosa. Tecnológica, a través de los sentidos. Tecnológica a través de los sentidos, ya lo puse acá. Ah, bien. Otra más. Visual. Visual. Y yo agregaría, porque estuvo al principio que no hablaban ni escribían en el chat, pero sí nos hacían gestual. Hay una comunicación gestual que no es visible para todos, pero que... Ahí está. Ahí Melina está haciendo así. Sí. Estoy pensando a ver cómo sería acá un recorte posible. Acá ya hicimos estallar comunicación, hicimos un primer estallido de contenidos, ¿no? Todos estos contenidos, ¿a qué campo nos remiten? ¿De qué disciplinas son? Lengua y literatura. Lengua y literatura, ¿qué más? Expresión corporal. Expresión corporal, está lo gestual, ¿sí? ¿Qué más? Hay más, ¿eh? No sé cómo podría ser como una llave a dibujar. Parece que participan todos, acá. Ahí está entrando alguien más. Acá, a ver si puedo hacer... No sé si naturales, pero sí, los otros sí. Sí, naturales sí. ¿Cómo que no? Naturales sí. Fíjense. Tecnológica. ¿A dónde se refiere? ¿A dónde refiere? En las TICs. Claro, es lo que... tecnología, claro, nosotros tenemos en el campo de ambientes, tenemos un desarrollo de contenidos que tienen que ver con la tecnología. Y por otro lado tenemos el eje transversal que es de educación digital. O sea que la tecnología acá la tenemos mirada desde dos lugares, como parte del ambiente, el campo de ambientes, y como parte de un eje transversal que nos habla de un tipo de educación digital, que ese lo vamos a tener que leer si vamos a estar trabajando en este contexto. Entonces acá lo tecnológico seguramente nos va a atravesar de muchas maneras, porque vamos a tener que aprender un montón de herramientas, pero también vamos a tener que pensar cómo llegamos con la tecnología y cómo hacemos tecnología con las infancias y con las familias, ¿no? ¿Y qué es hacer tecnología? ¿Qué es hacer tecnología para ustedes? ¿Se han puesto a pensar qué significa hacer tecnología? Mientras voy a escribir acá algunas cosas. Quería poner acá. Voy a poner acá. Ahí. Entonces, acá aparecen contenidos de lengua. En realidad es lenguajes sociales. Prácticas de lenguajes sociales. Prácticas de lenguaje. Prácticas de lenguajes. Ambientes. TICs igual a digital. ¿Qué otra cosa dijimos que había? Expresión corporal. Expresión corporal. Y en lo visual también podríamos poner algo de artes visuales.
artes visuales, y cuando hablamos de lo verbal, lo oral, también hablamos de lo auditivo. En realidad acá es artes visuales, no es artes visuales, es experiencias estéticas. Bien. Lo importante acá que se da con la formación tecnológica, a diferencia de la crítica que nosotros teníamos con todo lo que era tecnológico, que todavía lo tenemos, no es que la cambiamos, es que acá la tecnología no aparece manejando a las infancias, ¿no? Donde las infancias lo único que tiene que hacer es operar, sino que aparece en función de poder comunicarme con otros. Y ahí también aparece la posibilidad de que el niño empiece a explorar nuevas formas de comunicación a través de lo tecnológico. Y está, o sea, abre una puerta bastante amplia y grande, digamos. Entonces acá hicimos un primer estallido. Fíjense que nosotras nos empezamos preguntando cómo empezó toda la conversación, digamos. Empezó preguntándonos cómo podíamos pensar un recorte donde se sitúen los cuerpos en la virtualidad y las infancias en la virtualidad. Y de alguna manera nos condujo a pensar en los vínculos de confianza, comunicación entre familias e infancias, docentes, en contexto de educación virtual en residencia. ¿Por qué? Porque nos parecía que había que tener un propósito detrás de pensar un recorte, y entonces allí nos dimos cuenta que este recorte parecía más un propósito que un recorte. Fíjense que el camino que vamos haciendo, yo siempre cuando hago un recorte empiezo al revés, pero es un camino que fuimos haciendo, construyendo colectivamente. Entonces allí desprendimos comunicación como una palabra o un concepto que nos puede remitir, y empezamos a desmembrarlo. ¿Qué tipo de comunicación? Verbal, oral, tecnológica, escrita, informativa. Y nos empezaron a aparecer, a remitir contenidos que son de los campos de conocimientos. Ahora, todavía el recorte aquí no está definido, ni siquiera está definido los contenidos que se pueden abordar. Estamos haciendo una primer llegada. Entonces ahora, como tenemos más claro, tenemos como más claro qué es lo que nosotros quisiéramos recortar, vamos a agregar ESI acá, que es lo que de alguna manera nos viene motorizando. Voy a guardar esto, guardado como PDF. Bueno. Voy a poner otro más que sea comunicación. Entonces, comunicación y ESI. A ver cómo llegamos desde estos dos a un recorte. Ya estuvimos hablando que la comunicación digamos, nos remite a pensar en todos los aspectos que recién estábamos nombrando. Y por otro lado ahora tenemos ESI. Entonces ahora lo que tenemos que pensar es, ¿qué tipo de contenido nos remite cuando hablamos de comunicación y ESI? ¿A dónde nos conduce? A mí, por ejemplo, me conduce a pensar en un modo de comunicar desde el lenguaje desde el lenguaje de género. Ah. Lo voy a tener que borrar. A ver a ustedes, ¿qué les invita a pensar?
en la expresión también de los sentimientos o Expresión de sentimientos. de opiniones, de, no sé. Opiniones. Sí. Expresión, porque claro, la expresión es comunicación. Claro. Me quedó muy abajo. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Qué más? A las formas. Ujú. Formas. ¿Cómo comunicar? A través del gesto, la mirada también, ¿o no? Esas serían. Formas de comunicar. ¿No? El respeto por las diferentes formas también podría ser. ¿Y ahí sería un contenido el respeto? Ahí estaríamos hablando de, Hay chat, a ver. a ver, Interdisciplinar, dice, sí. los conocimientos y cuidados del cuerpo. Lo dice Nicole. Ujú. Escrita, interdisciplinar, sí. Esto, cuando dice esa área interdisciplinar, estamos hablando del enfoque globalizador. Identidad, sí, sí, también. La identidad, pero ¿y qué de la identidad acá? ¿Y qué de la ciudadanía infantil? Acuérdense que era comunicación Y y ESI. ESI. ¿Y qué de la identidad y qué de la ciudadanía infantil se relacionan con comunicación y ESI? A ver si por ahí, capaz que nos encontramos con que hay algo interesante, o por ahí nos encontramos con que eso no nos llega. Tenemos que ver todo el camino. Formas de comunicar: gestual, oral, escrito. ¿Qué más habían dicho? Virtual, Visual. visual. No sé si estoy bien escribiendo acá. Sí. Bien. Se me pone tan grande. Ahí. Bueno, díganme lo del chat, a ver. Yo pondría ahí, con una flechita para acá, el reconocimiento a las diversidades, ¿no? Porque acá estaría toda la diversidad de las formas de comunicación. ¿Y ese es un contenido? ¿Es un contenido o es un propósito? Acá dice, ciudadanía infantil, derechos, valoración de las diferencias. Paren que ahí... A ver, a mí me queda una duda con ese, el reconocimiento de las diversidades. Para mí, no es contenido. Es un propósito. Afectividad y cuidado del cuerpo. Bueno, a ver. Esperen que ya colgué con la... Bueno, pero A la ver, diversidad, esperen. Expresiones, sentimientos y opiniones. ¿Y recién qué dijeron? Mira el chat. valoración de las diferencias. Afectividad, cuidado del cuerpo. Esos son los ejes de la ESI, sí, pero son ejes amplios. Entonces, cuando ponemos afectividad tenemos que ir como desgranando. Acuérdense que estamos pensando en un recorte. Un recorte es achicar, es ir como cada vez más chico, más chico, más chico, hasta que nos dé un camino posible, una hipótesis de trabajo. Así que afectividad, ¿qué es lo la afectividad, en qué está representada en este caso acá? ¿Hay representación de la afectividad acá?
En la expresión de los sentimientos, en la comunicación. Claro, en la comunicación, en la expresión de sentimientos, incluso en el reconocimiento de diversidades. Yo ahí también les diría a las chicas que, bueno, que acá es como que está bueno esta lluvia de ideas y poder construirlo entre todas porque de alguna manera ustedes están visualizando, creo, y espero que sea así, cómo es un recorte, que no es tan fácil hacer un recorte, pero que sí decirles que en contexto, con un grupo específico, con una sala, con un lugar en donde se desarrolla el acto que queremos llevar a cabo, la educación, es más fácil, ¿sí? Porque ya tendríamos un contexto, una situación, un grupo de chicos específicos, o sea. Entonces ya no es lo mismo que ahora que estamos así como en el aire. Tal vez lo podríamos estar pensando en relación a nuestro grupo y no tener en cuenta las infancias como para poder llevarlo más a hacer un recorte más chiquito, más concreto, digamos. Pero bien, creo que vamos por buen camino. Bueno, acá yo lo que pensaría es, si nosotros tuviéramos que definir un recorte con relación a esto, pensando, por ejemplo, no sé, que vamos a ir a hacer residencia a un grupo de niños y niñas que viven en una zona rural. Por ejemplo, yo les doy el contexto, les doy el grupo y el contexto. Es niños y niñas de la zona rural, en situación de residencia. ¿Cómo pensamos el camino de la hipótesis posible en ese recorte? Porque no podemos poner la ciudadanía infantil para los niños y las niñas de la zona rural, porque la ciudadanía infantil es un montón de cosas, es un mundo. Entonces allí lo que tenemos que hacer es que, como dicen acá, derechos, claro, derechos, pero ¿qué de los derechos? ¿Qué vamos a hacer con los derechos? ¿Qué derechos? ¿Se entiende? A la educación. Ahí derecho a la educación, igual sigue siendo amplio, derecho a la educación, ¿desde qué lugar? O el acceso a la educación. Acceso a la educación, ¿desde qué lugar? Lo mismo. Fíjense que nosotros acá estamos planteando comunicación, es decir, reconocimiento de la diversidad, las formas de comunicar, expresión de sentimientos, comunicación desde el lenguaje de género. Todavía sigue siendo acotado, ahí se puede seguir desmembrando y desmembrando contenidos. Pero, por ejemplo, si yo les digo que acá tenemos que pensar un recorte de la realidad para niños y niñas de la ruralidad, y más específicamente de una comunidad. Filiday. De una comunidad mapuche. Parte de una comunidad mapuche. Filiday. ¿Cómo pensamos allí? Tiene que ver con... Hola, ¿tiene que ver con una educación intercultural? Sí, es una educación intercultural, Personal, es la base, social. es la base es el pilar de nuestro sistema educativo, es la educación intercultural. Ya no necesitamos ponerlo porque estamos ahí paradas, es el paradigma de derecho. Acá estamos recortando. Y el reconocimiento de las costumbres y los objetos culturales por ahí. A ver, comunicación y ESI, vamos ahí. ¿A qué objetos podríamos pensar que estaríamos mirando? Objetos que tienen que ver con su cultura, con su historia, con los juegos, con las tradiciones. Claro. A ver, ¿y cómo sería acá entonces? ¿Cómo lo expresaríamos? ¿Solamente nos vamos a centrar en los objetos? O sea, solamente vamos a conocer los objetos. No, formas, pautas, enseñanzas. ¿Y eso qué constituye?
¿Y todo eso qué constituyen? ¿Cómo lo expresaríamos en una palabra? Que diga, bueno, todo esto hace a... ¿Se acuerdan que hablamos al principio, en las primeras clases que tuvimos a través de Zoom, que hablamos de experiencias escolares? ¿Son experiencias culturales? ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí, ahí volví. No, está bien. Estaba pensando en esto que dice Cintia, ¿no? Los objetos, las pautas. ¿Qué otra cosa más dijiste, Cintia? Se me fue. Las costumbres. Las costumbres. Todo eso constituyen las experiencias de vida. Experiencias de vida de la comunidad, de los niños y las niñas en la comunidad mapuche. Ahora, ¿cómo nosotros pensamos que esas experiencias pueden ser objeto de conocimiento? Entonces, experiencias culturales o experiencias escolares, porque también pueden ser experiencias escolares cuando nosotros estamos hablando de que atraviesan instituciones escolares. Experiencias escolares, igual sigue siendo amplio, vamos a tener que mirarlo un poquito más, pero vamos por ese camino. Sí, para mí sería que las experiencias estén como dedicadas a algo específico, por ejemplo, experiencias de comunicación escolares para niños y niñas en la ruralidad, ¿no? O de los niños y niñas en la ruralidad. Experiencias escolares en contexto. En contexto de la comunicación con niños y niñas de una comunidad mapuche. Bueno, en contexto capaz que no, Porque yo decía que para mí, bueno, los dejo sí, porque... Dale. Porque la comunicación iría, ¿sí? Experiencias escolares de comunicación en contexto de cuarentena, sería. O de coronavirus, no sé cómo ponerle. De aislamiento, de ASPO. En contexto de ASPO. Bien, ahí está. Experiencia de comunicación con niños y niñas de una comunidad mapuche en contexto de ASPO. Experiencias escolares. Y bueno, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Pero eso ya todavía no estamos en DISPO, estamos en ASPO. Volvimos a ASPO, y salimos de DISPO. Bueno, experiencias escolares de comunicación con niños y niñas de una comunidad mapuche en contexto pero también hay otro contexto, que es el de la residencia. Entonces, las experiencias escolares, ¿dónde están situadas esas experiencias escolares? Esas experiencias están contextualizadas en la residencia. En la residencia, vamos a ponerle, experiencias escolares. Entonces, experiencias desde la residencia, a ver ahí, de comunicación. Yo acá lo que pondría es de comunicación y juego. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos y ciudadanía infantil. A ver qué les parece a ustedes. Lo pongo en debate. Yo te voy a contradecir. Para mí está de más porque para mí una comunicación, el juego también es comunicación.
Pero el juego no siempre comunica. El juego siempre dice algo, tiene algo que decir de las infancias. El juego a veces solo es recreación. No, no solamente es recreación. Y El la juego es... comunicación no siempre es juego. Está probando. No, eso sí, ahí estamos de acuerdo. La comunicación no siempre es juego. El juego siempre tiene algo para decir de las infancias. Y las experiencias no Bien. siempre son juego, por lo que hemos visto. Total, total. Ahí estamos de acuerdo. Y entonces, ¿cómo A lo- ver qué dice. a ver qué dicen las demás? A ver qué opinan Muchachas. las demás. Vamos a Entre sacarle... paréntesis. No hay que No abrirle una tiene, flecha o sea, aparte, juego debería ir solo. no quieren decir nada. No se animan a Opinen. decir nada, no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿No quieren ponerse de un lado o del otro? La grieta. Acá está la grieta, chicas. A ver, No, qué feo. juéguensela, ¿eh? No, les estoy haciendo un Cuánta chiste. presión. Les vamos a meter presión ahora. ¿Ustedes quieren presión? Les vamos a meter presión. Ahí salí de la pantalla compartida. Qué bueno. Bueno. Nos estamos viendo. Sí. Uy, quedamos pocas. Bueno, mentira, no nos estamos viendo. Sí, pero aparte, a ver un chat, acá hay un chat, a ver qué dice el A chat. ver, experiencia Y juegos solitos. Y esta fue Sara Grey. Puede ser, porque yo creo también que la comunicación puede ser un propósito, porque puede ser también un propósito la comunicación. Y Cintia, sí, Cintia, dice, juego tiene que ir solo. El juego sería... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy que todas están hablando por el chat y nadie habla? ¿Qué pasa? ¿Y las que se fueron? ¿Qué pasó con las que se fueron? Está muy aburrida la clase, chicas. Comunicación, propósito para mí. Bien. Comunicación puede ser propósito. Ujú. Está bien. Bueno, fíjense que ahí lo que hicimos, el camino que intentamos hacer, el ensayo, es pensar cómo abordamos un recorte, cómo lo vamos abordando. Ahora lo que tenemos, digamos, que hacer es empezar a leer los textos, experiencias lúdicas. Bueno, hay las experiencias, vamos como achicando las experiencias, pero si solamente hacemos experiencias lúdicas, ¿dónde quedan las experiencias desde el arte, las experiencias desde las ciencias? Porque a veces no siempre son lúdicas. Por ejemplo, mirar una obra de arte no es un juego, es solo la experiencia de estar frente a una imagen que me conmueve o que me dice algo. Sí, eso es re importante, el hecho de no disfrazar las actividades que no son juegos de juego, porque después entonces cuando decimos vamos a jugar, en vez de producir esta incentivación o motivación hacia el grupo, lo que hacemos es, que nos trae, sí, es eso. Yo creo que las experiencias lúdicas es un camino en el cual nosotras nos podemos como explayar en pensar las actividades. ¿Qué tipo de experiencias? O sea, a partir de ahora el recorte es experiencias, entonces, ¿qué tipo de experiencias? Entonces, así, sí, experiencias lúdicas, experiencias de autopercepción, por ejemplo, donde yo estoy escuchando un sonido y qué me remite ese sonido, qué me transmite, qué sensaciones me provoca. Si yo invito a un niño o una niña que por la mañana se despierta y qué sonidos escucha y qué nos puede contar de esos sonidos, no es un juego, sino que es una experiencia que tiene que ver con lo sensorial. No es un juego, sí. No hay allí acción lúdica posible. Pero sí Igual, Mary, acordate esto de que, alguien, Hilda Cañete, decía, todo es juego y nada es juego, pero que tiene que ver de cómo se va dando y de la disposición que haya desde el otro lado para tomar eso que vos
propusiste en algún momento, de alguna manera, como juego, por ejemplo, porque por ahí uno piensa que va a ser tal experiencia y se transforma en algo que nada que ver. Acuérdense que nosotros estamos priorizando esto de el ida y vuelta, la construcción con el otro, y no esto de decir, bueno, hacemos esto, las actividades cerradas, en donde no hay posibilidad de construcción, en donde no hay posibilidad de escuchar la voz del otro lado, entonces, por lo tanto, tampoco hay posibilidad de creatividad, de imaginación, de ensolización, de todas las características que puede llegar a tener un juego y que nosotros tenemos que, de alguna manera, motivar, incentivar, porque de esa forma pensamos que se construye, además de la confianza, la autonomía y la ciudadanía del niño. Experiencias a través de la tecnología, claro, ahí estamos como ya pensando en qué tipo de actividades podemos llegar a realizar. Fíjense que una vez que nosotros tenemos el recorte ya nos invita a pensar las hipótesis de trabajo. Por eso la clase la denominamos la planificación como la hipótesis de trabajo, porque una vez que nosotras decimos, bueno, este es el marco en el cual yo me voy a manejar, esto que tengo acá, este es mi marco. En este marco, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que se me ocurra? No, voy a hacer lo que en este marco tengo como propósito. Si mi propósito es que generar una comunicación con las familias y con las infancias a través de las experiencias que tienen que ver con su contexto cultural, porque estoy hablando de niños y niñas de una comunidad mapuche, entonces, si tengo ese propósito, ¿cuáles van a ser las experiencias que voy a llevar adelante para que ese propósito se vaya desarrollando? Y allí empiezo a hacer el camino de la hipótesis. Por ejemplo, yo pienso que voy a hacer, no sé, una invitación a que me cuenten, en primer lugar, qué canciones o qué cuentos les cuentan sus mamás, sus papás, su familia, cuando están todos reunidos. O qué canciones les cantan para jugar o para dormir. Entonces, yo no estoy diciendo, vamos a jugar, vamos a cantar el arrorró. ¿Sí? Estoy diciendo, bueno, a ver, ¿qué hacen ustedes de su cultura que quizás pueda ser compartida o pueda ser conocida por nosotras que quizás no lo conocemos, no lo sabemos? Allí hay una hipótesis, hay una experiencia que tiene que ver con, primero, la recuperación de algo cultural, como decía Cintia. Un aspecto de la cultura. Una canción, no sé, una nana, un cuento, una leyenda, un mito. O sea, a ver, no es un objeto cultural, pero es un elemento de la cultura, ¿sí? Entonces allí ya estoy haciendo un camino. Ahora, tengo que pensar una hipótesis. ¿Por qué? Porque de la hipótesis me surge la posibilidad de pensar cómo sigue. Entonces la primera hipótesis que tengo es, bueno, yo voy a hacer una experiencia lúdica. Yo ya hice una primera experiencia que tiene que ver con la narración. Les pedí que me cuenten un cuento. Que una mamá, un papá, una abuela, una tía, una prima, alguien de la familia, me cuente un cuento que es de su cultura. Bueno, si tengo devolución, ¿qué voy a hacer con ese cuento? Tengo que pensar ahí la segunda actividad de esa primera, ¿no? Ahí ya estoy pensando en la secuencia, pero la tengo que hipotetizar porque todavía no tengo el cuento en sí mismo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo hoy tengo la hipótesis de que ustedes están pensando cómo se puede hacer un recorte. Ahora, mi siguiente hipótesis es, a partir de pensar ese recorte, ¿cómo pensarían sus actividades que ya tienen pensadas, que ya tienen escritas? Bueno, por ejemplo, si, bueno, esto no sería mapuche, pero suponete que yo les pregunto, bueno, a ver, ¿qué te cantan para dormir? Y entonces, bueno, este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche, entonces yo puedo decir que, a ver, ¿por dónde quiere que lo lleve a pasear en coche? ¿Cómo podemos hacer ese coche? ¿Y cómo podemos jugar con ese coche? ¿Y qué es lo que podría hacer el coche? Bueno, todas las posibilidades de juego que podríamos tener
representando a esa nana, ¿no? Pero bueno, que se convierta en juego realmente. Yo puedo disparar algunas puntas y después ver cómo eso se convierte en un juego. Claro, la experiencia, entonces, en este caso, nuestra experiencia, nuestra disponibilidad, en este caso, la intervención que nosotras tenemos que hacer, es de pensar cuál es el texto para ese juego que nosotras vamos a ofrecer. Que la experiencia que nosotras ofrecemos sea texto para el juego, sea estímulo para el juego, sea motivación para ese juego. Que permita que cada niño y cada niña pueda desarrollar su creatividad a través, por supuesto, del apoyo de sus familias, por eso vamos a trabajar con las familias, porque lo que necesitamos nosotras es, una vez que pensamos cómo vamos a motivar ese juego y cómo le vamos a dar texto, cómo le vamos a dar contexto a ese juego, pensar en que la devolución que tengamos sean todas diferentes, porque no vamos a tener a todos haciendo lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes en este momento qué canciones les cantaban a ustedes cuando eran bebés, quizás vayan a ver algunas coincidencias y quizás vayan a ver algunas canciones que no son las mismas. Entonces, lo mismo nos va a pasar con las infancias. Puede ser que algunas canciones sean las mismas y puede ser que otras no lo sean. ¿Qué vamos a hacer con eso que es diverso? Y allí está el reconocimiento de lo diverso. Lo diverso en cuanto a la cultura, lo diverso en cuanto a lo que nos constituye como personas. La hipótesis de trabajo en este sentido es la recuperación de aquello que es diverso para volver a resituarlo en el juego. Entonces yo tengo 3 canciones, por ejemplo, yo en un grupo de 15 niños, niñas, infancias, tengo 3 canciones, recepcioné 3 canciones diferentes. ¿Cómo voy a desarrollar con esas 3 canciones propuestas lúdicas? Esa sería como la secuencia en la cual nos vamos a ir moviendo, ¿no? Vamos a ir pensando que cada vez que nos devuelven algo, nosotras vamos a transformar eso en un nuevo texto para ese juego, que tenga continuidad, que tenga diversidad, pero que mantenga algo que sea igual, que esté intacto. ¿Se acuerdan cuando hablaban de escenarios en las escuelas infantiles el año pasado? ¿Cómo complejizaban los escenarios? ¿Se modificaban completamente de un día al otro? ¿Qué era lo que variaba? Los objetos, los materiales, los recursos. ¿Variaban de un día al otro? Como que de a poco íbamos complejizando, agregando más, o algunos más dificultosos, por así decirlo, como que invitaban a otra opción, a hacer otro juego. Bien. Entonces, claro, de acuerdo a la necesidad de los niños, las niñas, los niñes, dice Sara acá, se iba complejizando. En este caso es lo mismo. De acuerdo a lo que nosotros vamos viendo, que haya una devolución, vamos a ir poniéndole más complejidad a ese juego. Yo estoy pensando, por ejemplo, si yo hago una primera intervención que tenga que ver con un juego tradicional, no sé, el juego La Payana, ¿sí? Una primera intervención, juego La Payana. En mi casa juegan a la payana, señor. Bueno, ¿cómo voy a complejizar después esa payana? Yo sé que son 5 piedritas, bueno, todo eso que ya sabemos. ¿5 piedras eran? Bueno, ya se me fue contar. Sí, son 5 piedras. Yo sé que son 5 piedras, que se juega de esta manera, que se juega de la otra. ¿Cómo lo puedo complejizar? ¿Con qué otros elementos se puede jugar? ¿Con quiénes se puede jugar y registrar? O sea, fíjense que en este contexto de virtualidad donde nosotros vamos a ir como hipotetizando en el aire, pero después viendo cómo se devuelven las cuestiones que nosotras vamos proponiendo, tenemos que tener más de una hipótesis de trabajo. Porque no sabemos certeramente en qué nos estamos moviendo, pero sí lo que tenemos que tener en claro es que cada contexto lúdico y cada texto lúdico tiene que abrir la posibilidad a lo que creativamente se puede producir en esa familia, en esa infancia. Primero para no subestimar ni a las familias ni a las infancias de que no saben jugar, porque en realidad el juego se aprende jugando.
Entonces la invitación a jugar va a hacer que el juego se conozca y se reconozca, y se ejerza como derecho. Y en segundo lugar, porque nosotras no consideramos que las infancias solamente tengan que repetir un esquema. Se juega así, se juega levantando las manos, como levanto yo, se juega poniendo la mano en la cabeza, como lo hago yo. Yo pienso que los niños y las niñas tienen que hacer lo que yo hago, entonces las estoy subestimando. Claro, al principio de la clase yo les había dicho, pero nadie dijo nada, del cuerpo en movimiento. Yo quiero que levanten la mano aquí arriba, aquí abajo, que, que se sienten, que den 2 vueltitas, que vayan, hagan 3 pasos hacia la cocina. Y nadie dijo nada. Yo dije, wow, no es lo que yo quiero. Yo tengo una problemática que es visualizar los cuerpos y las relaciones y los modos de comunicación en este contexto de ASPO, y tengo que ver cómo puedo de alguna manera enriquecer esta comunicación, cómo puedo lograr que se escuchen las voces de los niños y demás, y para eso necesito tener propuestas abiertas, necesito pensar en ese niño, en esa diversidad, en esas diferencias, en los modos, en las posibilidades que tiene para comunicarse. No, Cintia, no te perdiste el juego. En realidad no, arrancamos hablando a partir de una problemática que era esa. Y no, hicimos una dinámica totalmente contraria a lo lúdico, fue una dinámica de lluvia de ideas, y que en la cual ahora estamos avanzando en esa lluvia de ideas ya en la parte, digamos, de las conclusiones, se podría decir. Esta es una de las dinámicas que tienen que ver con actividades, con dinámicas de la educación popular, donde una lluvia de ideas permite analizar una realidad, permite dar cuenta de las necesidades, de las demandas, y también de los problemas, y de las posibles resoluciones. Fíjense que nosotras empezamos planteándonos un montón de problemas, pero lo virtual, pero esto, pero lo otro, pero el cuerpo, pero bueno, un montón de problemas que nos fuimos como planteando al principio y fuimos desgranándolas en contenidos. Luego esos contenidos los fuimos contextualizando, los fuimos poniendo en una situación, en un marco de tiempo y espacio y lugar, y entonces empezamos a pensar un recorte, que aún para mí todavía es amplio y hay que achicarlo un poquito más. Sí, total. ¿Sí? Pero fíjense que ya nos da una idea de cómo pensar un recorte. Empiezo mirando el mundo y voy achicándolo como si fuera, como si estuviese haciendo zoom, 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 hasta que ese zoom ya se agota y llegamos a esto de las experiencias, de qué experiencias voy a hacer para la comunicación, o voy a hacer experiencias para sostener el derecho de las infancias. Voy a hacer experiencias que den cuenta del derecho al juego. Miren, fíjense cómo lo recorté, y ahora estoy pensando en experiencias que den cuenta del derecho al juego, para infancias que están en el contexto de una comunidad mapuche. Fíjense que ahí hice, ¡fum!, un zoom, pero así. Voy a anotar acá. ¿Cómo era? Ya me lo olvidé. Experiencias. Experiencias de juego que den cuenta del derecho, una cosa así era. Sí, ahí ya me acordé. Chicas, ayúdenme. Derechos al juego. A ver, ahí. Bueno, sé que muchas Experiencias no que den pueden... cuenta del derecho al juego en infancias de una comunidad mapuche. Bien, así era. Sí, sí, sí. Puede mejorar todavía puede mejorar. Pero fíjense que empezamos hablando de algo muy grande, y cómo nos fue conduciendo, el camino nos fue llevando a este punto en el cual nosotros estamos hablando de experiencias que den cuenta del derecho al juego. Donde nosotros decimos, bueno, acá lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, es para que haya garantía del juego. ¿Ah? No, lo saqué. ¿Qué? Lo saqué, No. lo puse en el chat. Lo puse en el chat, lo saqué del cuadro. Escucha un ruidito. ¿Sí? ¿Qué será? Bueno.
Tal vez sea yo. No sé qué será. Tendré algo ahí medio... Parece una Sí, interferencia. igual a mí me queda mucho, ¿no? Porque yo sé que ustedes están como deseosas de saber cómo, qué, dónde, cuándo van a planificar, qué van a hacer, cómo lo... Hay muchísimo para definir, nosotros ya tenemos algunas propuestas, eh, pero sí a mí me gustaría saber si de ustedes, a ver qué les pareció esta forma de empezar a construir el recorte de la realidad, si habían tenido la posibilidad de construir con otros un recorte, si han en algún momento realizado una Planificación de... planificación, una unidad didáctica o un proyecto o una secuencia, que yo sé que secuencia sí, pero con esta característica, ¿no? Esto de que tenga la apertura necesaria para poder enmarcarse en el paradigma de derecho, ¿no? Esto de decir, nosotros sí planificamos, pero nuestra planificación tiene que estar enmarcada en este paradigma, tiene que ser abierta a cambios y tiene que ser abierta a decir, bueno, a ver, acá tiene que haber un ida y vuelta. No sirve que yo diga esto se hace y no tenga ninguna modificación después, porque no hay esta comunicación posible de decir, qué sé yo, a ver qué pasa con lo que yo propongo, qué pasa del otro lado y cómo eso se va transformando y se va construyendo algo totalmente diferente, que no es lo mismo que decir, vamos a hacer esto, y se hace así. ¿Se acuerdan en la clase pasada que veíamos lo de los juegos, ¿no? Esto decían, vamos a jugar, vamos a hacer un dado, y resulta que no era un juego, porque hacer un dado le mostraba cómo lo hacían, cómo era el principio, cómo era el desarrollo y cómo era el final, pero no había posibilidad de jugar, no había posibilidad de decir, a ver, ¿qué piensan que es un dado? Hagan un dado ustedes. Bueno, todo lo que sería hacer partícipes y ciudadanos, digamos, ejerciendo su ciudadanía y su poder de decisión de las infancias. Era un instructivo, un tutorial, que no es lo que queremos para nuestras experiencias en la virtualidad, porque nos pararíamos en otro lugar, no en el paradigma de derecho. Bueno, eso, que quería saber qué les había parecido y me parece re interesante escucharlas a ustedes. Sé que creo que era Sara que no tiene micrófono. Ujú. Odai, Pero Sara... Ah, sí. no me acuerdo. Pero bueno, no sé qué te parece a vos, Meli, Sí, no, porque un esto poco nos serviría... Sí, un poco saber eso. Si ustedes conocen lo que es una unidad didáctica, en principio, un recorte de la realidad, cómo se plantea un propósito, una intención educativa, un objetivo, cómo se piensa un proyecto. O sea, si conocen esas estructuras didácticas, básicamente. El año pasado, ¿cómo planificaron? A través del guión conjetural. Sí, pero el guión conjetural es un modo de narrar, no es una estructura didáctica. Que nosotras vamos a planificar como guión conjetural. ¿Vieron las narrativas que nosotros les estuvimos pidiendo? Es una narrativa académica que está enmarcada en el guión conjetural. Pero la estructura didáctica es el formato de planificación en el cual nos situamos para desarrollar. A ver, el año pasado les dieron material. El formato, está bien, el formato de planificación, que no es un formato que signifique que sea rígido y que sea único, sino que es un formato en el cual es el formato de comunicación que hay en el nivel inicial. El guión conjetural nos permite narrar la hipótesis de trabajo. Decir, yo haría esto, yo hago esto, voy a hacer tal cosa.
para, y si pasa esto, voy a anticiparme con esto, o voy a pensar en esta intervención, voy a traer tal cosa. Eso es lo que nos permite el guión conjetural, cosa que en las otras planificaciones, en los otros modos de narrar no nos permite. Pero la estructura didáctica es justificación, fundamentación. Acá dice que... Ah, bien, dale. Proyecto. Bueno, a ver el proyecto. ¿Qué pasos tiene el proyecto? ¿Es lo mismo un proyecto que una unidad didáctica o una secuencia? ¿Por qué planificamos un proyecto y no planificamos una unidad? ¿Qué es lo que podemos hacer con un proyecto y por qué lo planificamos como proyecto? Puede ser que para el proyecto nos basamos principalmente en algo que creemos que es necesario o hace falta en esa institución o en esa sala. Por ejemplo, el de juego que hicimos. ¿Te estás refiriendo a un producto? No. ¿No? Por ejemplo, el que hicimos de juego, que una de las chicas puso ahí, yo no las hice con ella, pero es lo mismo, como que nos basamos en eso, en llevar variedades de juegos para todas las familias y las infancias. El proyecto es más a determinada institución, ajá. Acá como un cierre. A través. El proyecto no siempre se considera como parte de una estructura didáctica. El proyecto se considera como un plan para desarrollar determinada cosa, determinado objetivo. ¿Sí? Entonces, mi proyecto es hacer juegos didácticos. Tengo dos objetivos allí. El objetivo material, que es elaborar el juego didáctico, y por el otro lado el objetivo pedagógico, que es que este juego didáctico me permita ¿Sí? El proyecto tiene el doble objetivo. Cuando decimos objetivo, nos estamos refiriendo a una meta a conseguir. Es decir que, si mi objetivo es, que los niños y las niñas realicen macetas con botellas, y mi objetivo pedagógico es que esas macetas permitan pensar que es posible sembrar semillas y producir algunos alimentos a través de eso. Yo tengo ahí dos objetivos, pero voy haciendo todo un plan de actividades para llevar adelante ese objetivo. Igual Aldana estaba bastante bien encaminada porque muchas veces se desarrollan a partir de una problemática y una necesidad de la institución, ¿no? En este caso estaba la necesidad de que hubieran más juegos, una cosa así, Aldana, ¿no? Entonces, el cierre de las escuelitas infantiles, y no teníamos el espacio, el lugar, y la escuela especial tampoco había tenido como un encuentro de juegos con diferentes instituciones o familias. Claro. Bueno, la unidad didáctica, por el contrario, no está solamente situada en una problemática institucional, sino que está situada en un interés, en una decisión, o en una mirada de lo que es posible llevar adelante con un grupo de niños y niñas. Claro, entonces, un contexto significativo para los alumnos. Claro, entonces puede ser que parta una unidad didáctica de un interés grupal. Por ejemplo, no sé, en esta época todos los niños y las niñas... Sí, Cintia. A ver. Puede ser una unidad didáctica en torno, por ejemplo, a algo que la huerta, y que se piense en algo que ¿cómo es que ronde todo eso? Por ejemplo, el enseñar la huerta como objeto de unidad didáctica y que tenga que ver, no sé si se me entiende, pensar actividades en torno al título de la huerta, ¿no? Que puede estar en casa, el recorte. No, lo que pasa que los títulos de los recortes, o sea, los recortes son, además de ser una unidad de sentido, de significantes, de significados, constituye el título de la propuesta. Por lo tanto,
los títulos no tienen que ser temas. Por ejemplo, la huerta, si yo quisiera pensarlo como un recorte, primero le falta el contexto, ¿sí? El contexto, el tiempo, el lugar, quiénes. Y en segundo lugar, es un tema. Un tema es un tema amplio. Por ejemplo, si yo pienso en la huerta, ¿en qué huerta estoy pensando? ¿En qué contexto estoy pensando en la huerta? ¿Con quiénes? Claro, ahí Huerta, sería cómo lo contextualizás. La ¿cómo huerta, contextualizo la es huerta? Entonces cómo ahí la tengo que contextualizás achicar. para que sea un recorte. Claro, ahí tengo que ver de la Claro, huerta, qué contenidos me desarrolla, me propone pensar, y entonces elijo allí como docente el camino que quiero recorrer con la huerta. Eso me va a dar el recorte. Está muy interesante, está muy bueno, hay un montón de unidades didácticas con relación a la huerta, y fíjense que van a encontrar tantas como docentes hay. No sé, la huerta de la sala de 4 años del Jardín de Infantes número 7, donde en esa huerta se desarrollaron plantines de tomate. ¿Constituye una huerta sembrar plantines de tomate? No, porque una huerta, ¿qué significa huerta? Bueno, todo contenido, todo tema a enseñar hay que investigarlo. ¿Qué es una huerta? Lo primero que tengo que hacer es, yo quiero hacer una huerta, Sí, está re bueno, pero es un tema espectacular. ¿Qué es una huerta? ¿A dónde voy a ir a buscar esa información? ¿Qué disciplinas me aportan esa información? Naturales, Sara pone sociales. que, bien, Sara pone que una unidad didáctica tiene elementos. Sí. La idea es preguntarte, Sara, que nos escribas, si no podés hablar, cuáles serían esos elementos, porque sí, es cierto, Claro. conocer los elementos de una unidad didáctica. Bien, la disciplina que nos ayuda a pensar entonces es la huerta, es ciencias naturales, es la ecología, las disciplinas que tienen que ver con el medio ambiente. Segundo año, sí, en segundo año fuimos a la huerta que tenía no sé si con todas, pero con algunas, el jardín del departamento de ¿El aplicación. hospital? Y del hospital también fuimos, creo en primero. Bueno. A ver, no sé si recuerdan. Claro. Y Contaminación ahí también ambiental. hay una indagación de saberes previos, porque se supone que ese recorte está hecho en base a cuestiones, a un contexto que resulte significativo para el niño, ¿no? Para poder indagarlo, explorarlo, criticarlo. Empezaron hablando de contaminación ambiental y terminaron con el reciclado. Bueno, ahí hay un proyecto Mirá. una unidad didáctica que se fue reformulando un poco, claro, hay que ver el contexto de la unidad. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la huerta, nosotros si hacemos un despliegue de contenidos a partir del tema de la huerta, el recorte de la realidad que nos va a quedar va a tener que ver específicamente con cómo pensamos la huerta en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, donde las actividades son a través de lo virtual y no lo presencial. No es que vamos a ir a poner las manos en la tierra con las infancias, para explorar cómo la semilla va creciendo. Entonces ahí ya nos situamos en otro contexto también con relación a la huerta. Cuando estuvimos en conversaciones con el Jardín 7, hubo una docente que nos contaba que ellos estaban trabajando en el tema de la huerta. Y ahí tomaban mucho esto que hablaba Tonucci, de aprovechar todo este tiempo en el cual el niño está en contacto con los adultos, que no siempre pasa, en el que es un tiempo precioso para aprender, para compartir, para jugar. Y bueno, y en el juego también puede estar esto de la exploración de las texturas de la tierra, por ejemplo, de arcilla, que incluso podríamos hasta acercarle sin tener contacto algunos elementos, si en el caso de que sean
chicos que no tengan conexión virtual, algunos elementos hasta la casa, ¿no? Bueno, ahí lo que dice Cintia es invitar a realizar una indagación a las familias, o sea, indagar en las familias cómo se puede ir realizando una huerta con lo que tenemos en casa. Claro, esa es una actividad previa. Lo que nosotros estamos pensando, y está bien porque es una actividad de inicio, por ejemplo, pero antes de nosotros pensar las actividades, lo que tenemos que pensar es los fundamentos, el recorte de la realidad, los fundamentos, los contenidos, porque, por ejemplo, a mí me da la sensación de que cuando empezamos al revés por la actividad, el propósito no nos queda claro. En cambio, nosotros tenemos que primero establecer el propósito, el recorte y el propósito, para después poder pensar en las actividades que nos dirigen a ese propósito. Porque yo puedo pensar un montón de actividades con relación a la huerta, pero ¿todas tienen el mismo propósito? Por ejemplo, a mí me reinteresa la huerta. Yo digo, bueno, si vamos a indagar con las familias, después de indagar con las familias, vamos a pedir semillas en tal lugar y las vamos a distribuir a través de, ¿cómo se llaman los cartoncitos de huevos? Bueno, yo los hago con eso, pero no se hace con otros elementos. Por ejemplo, ¿pero todas tienen el mismo propósito? ¿Todas comparten el mismo propósito? Entonces, antes de pensar en las actividades, tenemos que pensar en el recorte, en el propósito, en la intención educativa que tenemos, y a partir de allí empezar a desarrollar la secuencia de actividades. Me encanta esto que ponen acá, Sara Gray, pone, a mí me confunde el propósito siempre, Sí. Me voy por las ramas, y sí, es que de alguna manera a todos nos pasó, pero sí, siempre es importante tener en cuenta que en el propósito hay algunas preguntas que nosotros tenemos que ser muy específicas para tener en cuenta. Por ejemplo, el qué, cortito. ¿Qué quiero hacer? O ¿Para qué? ¿Qué quiero enseñar? Claro. El cómo. Pero bien cortito todo eso, ¿no? Y siempre que tiene que ser, no tiene que estar expresado como un objetivo, en donde nosotros decimos que el niño haga esto, o sea, claro. En expectativa de logro, no tiene que estar expresado como expectativa de logro. Sino tiene que tener una forma más abierta, más constructivista, digamos. Claro, tiene que expresar no solamente lo que queremos enseñar o lo que queremos que los niños y las niñas aprendan, sino también de qué manera nosotras vamos a hacer posible de que eso sea aprendido. Como propiciar en el niño experiencias que, claro, o sea, entonces yo como docente digo, yo me voy a hacer cargo de hacer esto. ¿Para qué? Para que los niños aprendan estas cosas. ¿Por qué? Porque, no sé, porque en este tiempo de pandemia lo que tenemos cercano es la relación con la tierra. No sé, es cualquiera lo que dije, pero me refiero a que el propósito da cuenta de yo como docente, ¿dónde me paro? ¿Qué estoy proponiendo? ¿Qué quiero hacer como docente? ¿Qué responsabilidad tomo con esas infancias? Entonces después cuando evalúo, el propósito me sirve para evaluar. Bueno, yo me propuse hacer esta actividad, no fue tan bien, porque bueno, no nos falló la comunicación, no conseguimos los elementos, tuve que ir reajustar la actividad me hizo que yo también reajuste mi propósito, y entonces ya en vez de hacer una huerta, realizamos plantines de determinadas semillas, ¿sí? Esto es, en la evaluación después vemos cómo se va reajustando la propuesta, por eso la propuesta es flexible. No es una propuesta que yo diga, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y si no hago esto, fallé. No. El guión conjetural nos permite esa flexibilidad, decir, miren, ¿saben qué? Hoy hice esta actividad y vi que no hay tanto ida y vuelta. Por ejemplo, yo propuse hacer una huerta en este grupo de niños y niñas de la comunidad. Y lo que pasó es que todos tienen huerta. Entonces, no hubo tanto interés porque saben todo de la huerta. Y ya les interesó más, no sé, capaz que les interesó más ahí, cómo pintan con las hojas, cómo pintan con las frutas, cómo pintan con... Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Ahí Reajustar. bien,
Cintia eso ponía, que siempre se va reajustando. Y es verdad. Igual de todas maneras, las posibilidades que nos da el poder explorar los distintos tipos de suelo, el poder explorar cómo, por ejemplo, se puede alimentar esa tierra para que sea más rica en nutrientes, las posibilidades. ¿Qué animalitos convoca las plantas aromáticas de la huerta? O la Son importancia de producir nuestros propios alimentos, más naturales, o Claro. menos. tal cual la soberanía alimentaria. Empezaríamos ahí con otro tema que es muy amplio, y sin embargo miren cómo de alguna manera en el jardín trabajamos algo que, wow, es tan necesario, ¿no? Bueno, la planificación es un tema que es complejo, pero que no porque sea complejo sea difícil. Creo que la complejidad está dada en entender, digamos, desde qué lugar nos tenemos que parar al momento de planificar y de pensar una propuesta y de fundamentarla. Las claves de la planificación, para mí, en lo personal, son, primero, conocer lo que voy a enseñar, investigar lo que voy a enseñar. Si yo quiero enseñar sobre, no sé, la actividad, no sé, el trabajo en esta zona y el trabajo en el petróleo específicamente, y voy a tener que investigar sobre cómo es el trabajo, qué personas trabajan allí, si hay mujeres que trabajan allí, cuáles son los diferentes caminos, o sea, los diferentes eslabones de ese trabajo y en cuáles me voy a situar. Me voy a situar en las camionetas que llevan a los trabajadores y las trabajadoras al yacimiento. O sea, fíjense que cuando yo voy pensando, voy investigando en el contenido, me van apareciendo todos los posibles caminos que voy a elegir. Por eso cuando pienso yo, por ejemplo, en la huerta, como decía Cintia, yo le digo, respondo siempre a un tema tan amplio, respondo siempre ¿qué? Pero ¿qué cosa? Las personas que trabajan en la huerta, los agricultores, una huerta de una ciudad, una huerta de un campo, una huerta de una persona que vive en un ámbito de ciudad, por ejemplo, mi vecina tiene huerta. No sé, en el jardín hay una huerta. ¿Quién la cuida? Me voy a centrar en eso. Me voy a centrar en los animalitos que invaden la huerta y que se comen las plantas y que configuran una plaga. ¿Qué es lo que voy a mirar? Es como si yo pusiera en un microscopio un objeto y lo empezara a mirar desde lo finito. Y empiezo a hacerle zoom, como les digo, zoom, 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 hasta que digo, bueno, esto, acá, me quedo acá. Esto me permite caminar en la hipótesis. Entonces ahora la propuesta es, después les vamos a tener que enviar a todas porque quedamos re poquitas en la clase. La propuesta es, a partir de la lectura de algunos textos que les vamos a dar para leer, yo creo que Brailovsky en principio, porque habla sobre los propósitos también y los objetivos y los proyectos, el de de escenarios lúdicos, les voy a tener que mandar los textos por separados porque en la carpeta de bibliografía hay un montón de textos, se los voy a tener que enviar por separado, para que ustedes vean las unidades didácticas, los propósitos, las intenciones y los objetivos, en primer lugar, porque bueno, lo que dice Sara, se suele confundirse cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos de intenciones didácticas, de intenciones educativas, perdón. Ya las intenciones educativas casi no se usan, pero a veces se piden. Estamos más, creo que en el propósito, porque habla de la acción docente y de la acción de las infancias. ¿Cómo pensamos un proyecto? ¿Cómo pensamos una unidad didáctica? ¿Y cómo pensamos otra estructura didáctica que no es secuencia, pero que es propuesta específica? Es otra cosa. Y el guión conjetural como narrativa, no como esquema de planificación. Como narrativa, como un modo de narrar, como un modo de contar la hipótesis de trabajo. Ustedes eso ya lo tienen conocido porque el año pasado lo hicieron. Ahora lo que tenemos que hacer es poner ese conocimiento
en esta complejidad, miren cómo les complejizamos el guión conjetural. Les pusimos un problema acá. Acá el problema, la complejización está dada en una estructura didáctica. Igual de todas maneras, nosotros consideramos que en los guiones que ustedes escriben están todos los elementos de una estructura didáctica. Lo que pasa que lo tienen que empezar a diferenciar, ¿sí? Así que no, si ustedes se ponen a analizar los guiones que han escrito, se van a dar cuenta que allí está el recorte, está el propósito, están los contenidos, están las estrategias docentes. La ¿sí? justificación, la fundamentación, las actividades, hay que desarrollarlas, por supuesto, a veces están dichas así muy por encima, o dan dan como un indicio de lo que se puede hacer. Después hay que desarrollar inicio, desarrollo, cierre, como hipótesis de trabajo. Y hay un punto que es fundamental, chicas, que es cómo se comunican los conocimientos. Cómo se comunican los conocimientos, que dimos vuelta un montón hoy en la clase de cómo se comunican esos conocimientos. Fíjense que estuvimos hablando de comunicación, y no nos pusimos a pensar quién comunica y cómo comunica. ¿Quién comunica? ¿Cómo comunica? ¿Cómo comunican las infancias? ¿Comunican las infancias? ¿Hoy están comunicando a las infancias lo que les está pasando? ¿De qué manera está siendo comunicado eso que está sucediendo con las infancias? En la planificación, lo que nos pasa muchas veces cuando pensamos una propuesta es que después esa parte de cómo se comunica lo que hicieron las infancias nos queda medio ahí flojito. Eso es algo que tenemos que mirar también. ¿Cómo van a comunicar las infancias aquello que están transitando? Eso es parte de los cierres, de las actividades de cierre. Eso nos da cuenta también de la posibilidad de evaluar no solamente lo que nosotras propusimos, sino cómo se fue desarrollando el conocimiento. Así que la comunicación es algo muy importante. Igual, siempre decirles que las estructuras didácticas tienen que estar en función de ser una herramienta para poder organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, es una herramienta que utilizan los docentes. Por lo tanto, si esa herramienta no les está siendo útil, tienen que buscar otra y fundamentar por qué. Digo esto porque muchas veces se les exige determinada estructura que no les sirve, y si no les sirve, no tiene sentido utilizarla, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a una institución, ustedes tienen que poder fundamentar su forma de planificar sus elecciones, ¿sí? ¿Por qué hacen lo que hacen? Como para que, porque muchas veces está instituido que en este jardín se hace esto. Bueno, a ver, vamos a debatirlo. Empezamos haciendo esto, pero después, en función de la práctica, veamos, ¿sí? Es como el banquito blanco de Galeano, esto, burocracia, que se hacía siempre lo mismo, y nunca sabían por qué cuidaban un banquito, y era porque había quedado instituido y nada más, ya la pintura no estaba más fresca. Bueno, es una cosa así, no sé si lo conocen, al relato. Pero sí decirles esto, por ahora más vale que lo tenemos que ejercitar, aprender, ver cómo lo hacemos, pero sí que ustedes como futuras docentes sepan que la planificación tiene que ser de utilidad en la práctica. Si no les es útil la forma, es una estructura determinada, y están pensando en otra que les facilita más la práctica, tienen que fundamentarla y tienen que utilizar la que les facilite más la práctica.
Bueno, cerramos por hoy. La clase de hoy fue un poquito más densa porque, bueno, esto hay que trabajarlo de esta manera, no hay otra manera, pero es la presencial, no la tenemos en este momento. Pero bueno, la explicación tiene que estar, el ejercicio tiene que estar, así que ahora lo que resta es la lectura sobre la bibliografía acerca de la planificación como hipótesis de trabajo. Voy a enviarles exactamente los textos que me parece que, para no darles todo, porque en la carpeta que les envié sobre la bibliografía de la planificación hay, no sé cuántos, como 8 textos, un montón. No, para que no lean todo, empecemos a leer los que me parece que nos van a situar bien, y en todo caso después iremos buscando respuestas en los otros. Para el jueves, no sé cómo les parece. Empezamos con la primera parte, con algunos textos, y el jueves nos reunimos en las clases de consulta para dialogar sobre esos textos y empezar a armar un cuadro que nos sintetice. ¿Les parece? Y nos sirva de herramienta a todas y a todos. ¿Sí? Bueno, les envío también en el WhatsApp. Les envío los textos y la consigna de empezar a leer los textos para realizar un cuadro el día jueves. Bueno, nos conectamos en grupos, bueno, ya vamos viendo ahí cómo resolvemos para el jueves. Así que bueno, chicas, descansen. Hoy le dimos duro al cerebro, así que ahora a hacer descansar un poco. Bueno, Anto pone aplauso, Cintia puso aplausos, así que bueno, espero que haya servido. Esperemos. Bueno, Sí. chau, hasta la próxima. Bueno, nos vemos el jueves. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Chao, hasta el jueves.